especiales y el otro rubro, roturas de poder, cuanto el otro rubro que es forma, como las de combate, que es lo que estamos viendo. Hay 4 rubros de competición y todas las medallas tienen el mismo valor. Estamos con un duelo especial ahora, ¿no? El chico argentino, aquí Ignacio Caplón, era uno de los candidatos en su categoría. Sí, pero este chico ruso ha demostrado ser, si no el mejor, seguro uno de los mejores del campeonato. A mi gusto fue el más destacado. Fíjate ese giro, bueno, lo vimos de espalda, aquel que entiende un poco más le va a dar el valor. Fue muy rápido. Caplón se movió muy bien, pero tuvo adelante un rival de gran valor que lo volvió a demostrar después en la competencia por equipos, peleando con una persona más pesada que Elías y obteniendo una victoria para Rusia, que nos dejó algunos puntos que después, bueno, pudimos sortear con nuestra victoria final, en la parte equipo, me refiero. Así veíamos una combinación muy rápida. Sí, ahí solucionó bien Caplón, le ganó la distancia y fue por atrás. En el primer giro, el chico ruso que están participando en esta categoría de hasta 52 kilogramos, lo había hecho muy bien y había terminado sacando una patada al estómago. Sí, aparte, no sé si en este round se va a ver, pero tiene realmente un desplazamiento velocísimo, se maneja el área muy bien, muy buen tiempo, decimos nosotros, en el sentido de entrar justo, no se apura, una gran, yo diría, actitud para el combate, como tienen en general, y decía al principio, estos competidores de Rusia que tanta tradición deportiva tienen. La concentración a pleno de los dos competidores. Es un intercambio de doble chagui puño. Me parece que el puño derecho de Caplón se perdió y el doble pudo haber entrado. Recién vi una mano derecha también del competidor ruso que podría haber llegado. Ahí tiene una advertencia, punto en contra. O sea, en definitiva esto se terminó definiendo con un punto en contra para el ruso por exceso de contacto. Bueno, ¿y esto me lo traducís? Es una linda actitud de los dos, son personas con mucha apostura, firmes en los intercambios y bueno, es una pelea muy linda y te digo, vuelve a demostrar la valía de estos dos finalistas y bueno, de este competidor que a mí, de los extranjeros tan jovencitos, me pareció una revelación. Caplón llegó con todo el honor a la final y bueno, esta vez no le habrá tocado, pero seguramente la próxima. Momento de la premiación, ahí estaba el jurado que daba por ganador a Ronald Katchev, el chico ruso. El saludo de honor, dos muchachos con muchísima personalidad. Sí, ese último intercambio muestra